Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto nuevo. Es un proyecto un poco especial porque la verdad es que no lo he hecho en otras ocasiones y se me ha ocurrido a ver qué tal queda. Aquí tenía un acuario que lo tengo desde hace bastante tiempo y le quería dar un uso nuevo. Quería hacer un proyecto de un acuaterrario, se me ocurrió, con plantas y con la opción de poder mantener una pequeña zona para peces. Ya veis que tengo una zona muy pequeñita, he dejado una zona muy pequeñita a modo de estanque y eso el proyecto es un acuario que antes era un acuario totalmente. De hecho, en la descripción os voy a poner un link a un vídeo al final en el que veis que el acuario que está lleno de peces. Ahora la idea es hacer un proyecto diferente, no sé si con animales de tierra o no, eso ya veré. Pero lo que sí que quiero hacerlo es acuaterrario. Las ventajas de esto, que tiene, bueno, ventajas no sé si son ventajas, tiene un mantenimiento diferente al acuario, pero es un proyecto nuevo y me apetece probarle. Esto lo podéis utilizar vosotros también si queréis hacer una cosa parecida o si tenéis un acuario que no sabéis ya en qué utilizarlo, pero no queréis el tipo de tareas o tener peces, sino tener otro tipo de mascotas, pues es una buena manera de aprovechar la urna, que al fin y al cabo esto es parecido a un acuaterrario porque va a tener la zona húmeda y el ambiente húmedo del agua. De hecho, la idea es poner plantas que de alguna manera toleren bien la humedad. Ya veré lo que hago porque todavía no lo tengo muy claro. Pero bueno, la idea básica es vaciar el acuario, limpiarlo bien. Os he ahorrado toda la tarea esa previa, que todos los que tenéis acuarios sabéis que sencillamente es meterle horas. Cuanto más grande el acuario, más cuesta. Pero vamos, es drenar el agua usando un sifón. Y luego, pues lo que he hecho es aprovechar las piedras pequeñitas del acuario antiguo, más o menos secas, más o menos, porque la humedad no me importa en este caso, va a valer de drenaje. Luego una capa de tierra normal y ahí el acuario con los peces, que ahora está un poco superpoblado porque es un acuario pequeñito, no me acuerdo del tamaño, pero pueden ser 15 litros, o no me acuerdo. Pero vamos, es pequeñín, está un poco sobrepoblado, pero bueno. Y bueno, pues aquí lo voy a decorar con plantas, con maderas. Os voy enseñando poco a poco el proyecto para que veáis cómo queda. Y es una manera también de aprovechar una urna que tengáis, que o bien no funcione ya como acuario, porque sepáis que tiene alguna pequeña fisura o algo, o sencillamente sea vieja y la hayáis rescatado. Quería comentaros que para el tema del acuario mini, el tema de la aireación es básico y vital, si no se te mueren en horas, si quieres poner algún animal vivo ahí o que el asunto no quede como en agua estancada. Lo mínimo que tienes es una placa de fondo a modo de filtro y luego esto, al ser tan pequeño y no tener ningún tipo de filtro de mochila ni de interno, pues lo que no toca, no queda más remedio que ir renovando poco a poco el agua de vez en cuando. No cuesta nada porque entre la evaporación y lo que yo use un poquito para regar, para hacer un poco un ciclo vital, pues no va a ocurrir ningún problema. Van a vivir bien, va a tener buenos niveles de agua y estarán bastante a gusto. Así que bueno, de momento lo que he metido voy a meter este tipo de plantas. Meto estas plantas verdes porque para mi coneja le va a ir fenomenal. Le encantan las plantas verdes. Todos los que tengáis conejo ya sabéis que la albahaca, la hierbabuena, todo ese tipo de plantas, la lavanda también, esto es romero, voy a ver qué tal, yo creo que también se lo va a comer bien. Todo este tipo de cosas le encanta a la muchacha, así que bueno, va a ser un poco pues para que quede bonito, pero a la vez que sea útil, le tendré que poner alguna flor o algo de color porque si no va a ser todo demasiado verde. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Enseñar cómo va de momento la cosa. Ya he puesto, bueno, quiero que veáis cómo está la muchacha. Desde que ha notado que están las plantitas estas, ha notado el olor, se ha venido como una loca a ver si pillaba algo, ¿verdad, muchacha? Bueno, os voy a enseñar, he puesto ahí atrás el tubo lo he puesto con una vaina para protegerlo, por en caso de que haya algún tipo de animal que en el terrario. He puesto las plantitas, de momento en esta posición, ya veremos si las pongo en otros, tengo que poner más cosas de decoración. Tengo que tapar esos cables que se ven por ahí, lo pondré todo un poco mejor. Estaba pensando en buscar una de estas vainas de color de madera para ponerla aquí decorada y bueno, para ir tapando ese tubo que todavía se ve. Pues aquí tenemos el acuaterrario terminado y completo. Os voy a enseñar un poco el detalle de la decoración que he puesto.
Las maderas que veis es madera de raíz de mopani. Es un tipo de madera que aguanta muy bien la humedad y no se pudre de la misma manera que cualquier madera o que pudiéramos poner del campo, porque en su zona de origen ya están en zonas embarradas y pantanos y barrizales, de manera que la humedad la aguanta muy bien y bueno, pues están curtidas. La verdad es no sé cómo decirlo, pero vamos, que estas se meten y se sumergen en el agua de acuario y aguantan perfectamente, cosa que no ocurriría si elegimos un tronco cualquiera. Entonces yo creo que son muy recomendables para este tipo de cosas. Las plantas que he puesto son también más o menos aptas para terrario, excepto, bueno, quizá las aromáticas, que las aromáticas como la hierbabuena, el romero y la albahaca son específicas para esta muchacha, para la project manager de este proyecto, que bueno, se las he puesto a ver qué tal aguantan y qué tal resisten la humedad y todo esto. Yo creo que bien, pero bueno, ya veremos. Luego, ¿qué otras hierbas y qué otras plantas he puesto? Bueno, me faltan poner, bueno, voy a decir las que hay. Está esta que es la reina, la que a mí me gusta mucho, que es una Venus atrapamoscas, la típica planta carnívora con celdas y con trampas, que está ahí creciendo, que la tengo porque me encantan este tipo de plantas. Y pueden venir bien en un entorno de humedad, por si pueden atrapar algún tipo de mosquito o algún tipo de bicho que se pueda venir atraído por la humedad. Me falta poner una drosera, que es otra planta carnívora que también me gusta mucho, que es muy bonita para mi gusto. Esa la pondré, pero ahora mismo no la he podido conseguir. He puesto las aromáticas que habéis visto, la hierbabuena, el romero y la albahaca. Hierbabuena, romero y albahaca. Y luego ahí he puesto una hiedra que esa es muy pequeñita, pero es una planta dura que cuando crezca voy a poder ponerla, queda un efecto bonito blanco y verde. Esta es una fitonia, ¿vale? Que también da un aporte de color rojo bastante bueno. Y bueno, pues está luego esta, creo que es una de Jerusalén, no me acuerdo el nombre ahora mismo, una planta de... Son así, de estas que he ido cogiendo un poquito por el contraste de color, estas dos. Así que bueno, me falta también poner un poto, que el poto es una planta súper versátil para los acuaterrarios porque es una planta que se adapta a sustrato de tierra, se adapta a tener solamente agua, casi que pueden vivir en un cultivo hidropónico tranquilamente. Y bueno, pues esta es la idea del terrario. Todavía no sé si, como os he dicho en algún otro momento, no sé si pondremos o no animales. Yo creo que las plantas peligrarían dependiendo de qué tipo de animales pongamos. Si ponemos galápagos, lo más probable es que se las coman. Bueno, ya veremos lo que haremos, pero vamos, solo así me resulta bonito, me resulta estético. Y bueno, pues si las aromáticas aguantan bien, pues tengo una pequeña fuente para darle un pinchito de comida al Aki. Por lo demás, pues nada, bueno, eso es el aireador. Eso que se ve ahí es el aireador imprescindible para el tema de los peces. Pues espero que os esté siendo útil, espero que os haya dado ideas y nada, cualquier cosa, ponerlo en los comentarios y un saludo hasta el próximo vídeo.